Ángel, profesor de Lengua Castellana y Literatura. En este vídeo voy a intentar dar cuenta de la que sería la cuarta obra que entrará en la PBAU del curso 19-20, concretamente el cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite. Y mi objetivo en este vídeo sería, por un lado, contextualizar a la autora dentro del movimiento o movimientos, como vamos a ver, literarios a los que pertenece, hablar un poco de su vida y el conjunto de su obra, dando especial importancia sobre todo a las obras que esta escritora elaboró hasta 1978, que sería el año en el que publica El cuarto de atrás. Y después, por último, hablaremos sobre su novela, discutiendo exactamente al subgénero narrativo al que pertenece, sin dedicarle tampoco demasiado tiempo a este asunto, y después hablar de la novela, argumentos, estructuras por capítulos, temas, personajes, simbología, entre otras muchas cuestiones de las que se podría hablar. Bien, atendiendo a en qué movimiento literario podría ubicarse el trabajo de la escritora Carmen Martín Gaite, podríamos decir, o normalmente se la suele escribir o se la suele incluir dentro de la llamada generación del medio siglo, ¿no? Refiriéndose por medio siglo a la década de los 50 del siglo XX. Concretamente, las razones por las cuales se incluye a esta autora, por lo menos como vamos a ver ahora, a la primera parte de su obra dentro de esta tendencia, sería porque obras, sobre todo como Entrevisillos, casaría muy bien. Ahora después hablaremos algo de Entrevisillos cuando hablemos un poco de su obra, pero adelanto que esta obra casaría muy bien con lo que sería o lo que se llamó el neorrealismo, ¿no? O la tendencia neorrealista. Bien, ¿qué entendemos por neorrealismo, no? El enfoque principal del neorrealismo sería considerar que la realidad supone también integrar ciertos aspectos sobre las vivencias personales del individuo. Y claro, se aprovecha este rasgo literario y también hasta cierto punto de vista ontológico para mostrar otro aspecto del mundo que sería pues la soledad, la decepción, la frustración, etcétera, ¿no? Este enfoque estaría muy influenciado por diversas teorías psicológicas que estaban en boga en esta época, la década de los 50 del siglo XX, como sería, por ejemplo, el conductismo americano. ¿En qué sentido estaba incorporado esta tendencia psicológica en la literatura? Pues bien, en intentar basar todos los rasgos supuestamente internos de la personalidad a través de hechos y actos externos. Así, por ejemplo, esto estaría muy relacionado con algo que se repite mucho en la obra literaria de Carmen Martín Gaite, como sería la importancia del diálogo y una serie de técnicas literarias asociadas a la presentación del diálogo. Técnicas literarias alrededor del diálogo. Bien. Y por otro lado, otra influencia muy propia de la época, ¿no? Sería cada vez la cada vez mayor influencia que tenía el cine en la vida social del siglo XX, y por tanto dentro de la novela se intentaba adoptar el mismo punto de vista que adoptaría una cámara cinematográfica, es decir, presentar hechos desde un punto de vista externo, de tal manera que el narrador se distancia de la historia narrada. Ya digo que esta serie de características estarían más presentes
dentro de la obra de Carmen Martín Gaite en su obra Entre visillos del año, y aquí sí cuadra mucho las fechas con la década con la generación del medio siglo, ¿no? De 1958. Pero si concretamente hablamos de la obra a la que le vamos a prestar más atención, que sería el cuarto de atrás, si hablamos concretamente del cuarto de atrás, no podemos decir que encaje muy bien, tampoco que se lea la novela se ve claro, ¿no? Una novela más enfocada a técnicas de expresión de la memoria, de diversos procesos cognitivos, que no encajan bien con estas influencias del conductismo, etcétera. Entonces ya el cuarto de atrás lo tenemos que ver o lo tenemos que situar más bien con los influjos que fue recibiendo la novela española de comienzos de la democracia, ¿no? Que fue sufriendo una renovación estilística, un cambio en la manera de escribir, muy influenciada por corrientes como por ejemplo el formalismo o el estructuralismo. Y cómo se reflejaban estas influencias dentro de esta nueva novela. La tendencia en cuestión supondría intentar fundamentar el relato a partir de la forma, bien por la disposición de cómo se va contando la historia, o bien por la estructura del relato. Una de las cosas que llama la atención, ¿no? Sobre todo si venimos de escritos o de narrativa más conservadora en su estilística, en su manera de escribir, como la del naturalismo, realismo del siglo XIX, ¿no? Es la disposición aparentemente caótica del cuarto de atrás, ¿no? Que no sería fácil en muchos capítulos ver qué tipo de orden temporal, qué tipo de contextualización espacial, temporal, etcétera, está teniendo ese relato, ¿no? Que es sobre todo un continuo ensayo alrededor de cómo una persona, la protagonista C, que es la propia autora en el fondo, ¿no? Carmen, va recordando diferentes episodios de su propio pasado, ¿no? Y claro, eso no encaja mucho con lo que serían los cánones de la novela del realismo, ¿no? Donde la memoria pues estaría dentro de un relato, pues como digo, mucho más estructurado, mucho más basado en ver las circunstancias sociales, económicas, etcétera, de los personajes. Esto aquí se diluye mucho, ¿no? La manera más clara de ver esto, y estamos hablando de la memoria, sería que no solo en el relato del cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, sino también en otras obras, por ejemplo, de manera muy clara, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, o por ejemplo, Señas de identidad de Juan Goytisolo, pues vemos que el aspecto clave, y esto sí es cierto que en parte también estaba en esa corriente que apenas había pasado unas décadas, ¿no? O una década, ¿no? Sería, y esto es la clave así de por qué agrupar a estos autores en un mismo conjunto, ¿no? La clave heurística o interpretativa sería la de interpretar la realidad, pero partiendo de una perspectiva subjetiva, ¿no? Y esto sí es cierto que algo de eso había aquí, pero obviamente no desde un punto de vista externo, como pasaría en el neorrealismo, sino con un narrador o narradora en este caso, en primera persona, y con un enfoque mucho más intimista. Concretamente, una de las características que podemos decir que más afectan al cuarto de atrás, y esto lo relacionamos con lo que acabamos de decir, ¿no? De la clara choque que habría con las posturas realistas, no tanto con las neorrealistas, pero también, ¿no? Sería, y es algo que se ve muy claro en la obra, el fragmentarismo, ¿no? La obra tiene un hilo narrativo muy tenue, ¿no? O sea, casi sería una especie de marco narrativo, ¿no? En el que va recordando vivencias,
pero es bastante tenue. Y después otra característica especial sería toda esa indagación sobre la personalidad y en esto creo que se puede ver de una manera bastante clara la influencia reconocida por la propia autora de Kafka. Pilla muchos elementos oníricos o del sueño, incorporándolos en la narración y que recuerdan mucho a la obra de Franz Kafka. Pues bien, estábamos diciendo en esa especie de indagación o de investigación sobre la propia personalidad que hace la autora, otra de las técnicas claras que son muy características de esta novela es la fusión que se hace entre elementos reales y elementos imaginarios, que tienen dos objetivos principales. Por un lado, estaría el intento de recuperar la infancia y la juventud, ¿no? De recuperar, entiéndase de una manera metafórica, ¿no? De traer al recuerdo tanto la infancia como la juventud. Y después, por otro lado, esa investigación o reflexión o meditación sobre la propia técnica, vamos a poner aquí reflexión sobre la propia técnica de creación literaria. Es decir, la propia novela en parte se dedica a contarte cómo se escribe. Es decir, la propia novela, repito, ¿no? Se encarga de contar cómo esa propia novela se va escribiendo. Es decir, mediante qué parámetros o mediante qué filosofía de la escritura o técnica de escritura se va haciendo. Incluso esto tiene reflexiones con el propio Hombre de Negro o como pasa al comienzo de la propia novela cuando ella misma admite que se deja influenciar, lo tenemos justo aquí, si lo encuentro, ¿no? Por ese lecturas de Todorov, tenemos aquí, ¿no? En el que da pie a escribir una novela fantástica. Lo que pasa es que obviamente esta novela, si bien tiene un punto de novela fantástica, no se podría meter claramente tampoco dentro de la novela fantástica como tal, aunque sí tiene puntos de novela fantástica. Por tanto, estos dos objetivos principales que ya digo que hacen que si bien dentro de la producción de la propia autora empiece como neorrealista, el cuarto de atrás va más allá y tiene, perdón, un punto de renovación en la técnica de la escritura que va más allá del neorrealismo. O sea, no se puede, todo el tema de intentar que toda la realidad se mire desde un punto de vista o desde una perspectiva subjetiva es algo que no es tan neorrealista. Bien, esto en cuanto al punto 1. Después volveremos, si queréis lo podemos tocar ya, ¿no? Aunque bueno, mejor lo vamos a dejar para después porque volveremos sobre el cuarto de atrás, pero hay que tener en cuenta esta reflexión que acabamos de hacer. Bien, antes de continuar con el cuarto de atrás y presentando a la autora, vida y obra principales, ¿no? Bueno, aquí tenemos una foto de la autora, Carmen Martín Gaite. Una de las muchas fuentes de información de las que podemos extraer su propia biografía. Esto tiene más relevancia que de costumbre porque el cuarto de atrás es una novela bastante autobiográfica. Aunque hay ciertos momentos, no de divergencia, pero sí de omisiones intencionadas en las que ella no comenta todos los episodios relevantes de su vida. O sea, hay partes que dentro de este fragmentarismo que hemos hablado antes, la obra, bueno, ni mucho menos pretende ser propiamente una biografía, sí tiene pinceladas autobiográficas, siempre a partir de ese personaje ficticio de C, que en el fondo es ella misma. Pues bien, por eso digo que hablar de la vida de la autora tiene aquí algo más de pertinencia que de costumbre, ¿no?
Bueno, Carmen Martín Gaite pertenecía a la clase media o media alta, hija de notario, se licencia en Filosofía y Letras en una época en la que la mujer, en líneas generales, ya incluso ni el hombre tenía un acceso tan claro a estudios universitarios como hoy en día. Se licencia en Filosofía y Letras, como decimos, en la Universidad de Salamanca. Una parte que aquí no se menciona, pero es que consigue una beca de estudios para ejercer sus estudios en Coimbra, Portugal. Esto sí se hace mención al comienzo de la novela. En 1950 se traslada a Madrid con toda la vida cultural que conlleva la capital del estado, lo cual a ella le permite también introducirse en ese círculo literario que después se conoce como esta generación del 55. Y ahora empieza su recorrido como escritora, ¿no? Carmen Martín Gaite consiguió buena parte de los mejores premios literarios que ofrece este país, ¿no? Como por ejemplo el premio Nadal por Entrevisillos, que es probablemente la otra obra que puede competir en importancia con El cuarto de atrás. Y bueno, se aventura en parte con el teatro, con A palo seco, Las ataduras. Tampoco vamos a ahondar más porque ahora vamos a hacer una pequeña mención a algunas de estas obras, ¿no? Y después tendríamos El cuarto de atrás, donde se le concede el Premio Nacional de Literatura, siendo además de especial importancia porque es la primera mujer que logra ese premio. Fue una mujer prolífica también en la parte final de su vida, donde además ya, como suele suceder con muchos otros autores, va acumulando reconocimientos, Premio Príncipe de Asturias, Premio Nacional de las Letras, etcétera. Bien, sobre la obra de la autora, vamos a mencionar algunas de algunas de estas obras, también porque algunas de las preguntas que se suele hacer en la PEBAU pueden aprovecharse para ver si el estudiante tiene, pues, no de una manera muy profunda, pero sí alguna referencia que no sea solo el cuarto de atrás, ¿no? Concretamente aquí ya hemos dicho que Entrevisillos sería la otra gran obra, lo que pasa es que además de juventud de Carmen Martín Gaite. Bien, la primera obra de la que podríamos hablar, la primera de sus obras importantes que podríamos mencionar sería El balneario. Balneario que por cierto también es mencionado que también es un elemento autobiográfico y es mencionado en el cuarto de atrás, ¿no? Tiene una gran acogida en el público, se publica en 1955, fue el primer libro suyo que se imprimió. La obra tiene la ilustración de su compañero Carlos Pascual de Lara, que después muere unos años después, ¿no? Que es bastante representativa y consigue representar el clima decadente, melancólico que se da en el balneario, que es solo uno de los relatos breves de los que incluye. Hay que recordar que Carmen Martín Gaite tiene una faceta también importante como cuentista, ¿no? Bueno, el balneario básicamente habría una primera parte. Ay, se me está saliendo en cursiva. Tendría una primera parte en la que la narradora y Carlos, que sería su marido o su amante, no se aclara bien, llegan a un balneario, pero el balneario tiene elementos claramente de sueño, oníricos, que a lo largo de la novela se van volviendo casi una pesadilla. Carlos se empieza a extraviar en la salida hacia el manantial. Ella lo busca con cada vez mayor certeza de que puede estar en peligro de muerte. Y en la segunda parte ya se ve el balneario como real. Y se muestra que la peripecia que han vivido sería solo un sueño de la señorita Matilde Gil. Sueño, porque se ha vivido en la primera parte, de Matilde Gil de Olarreta,
que tiene un montón de apellidos, ¿no? Que sería una solterona aburrida en un balneario de lujo y que no padece ninguna de esas angustias, pero que tampoco tiene a ningún Carlos soñado a su lado. Características de esta novela sería principalmente, aparte de ser su primera novela publicada, claramente había, pues bueno, las ingenuidades propias de la primera obra y por supuesto, como he dicho antes, ya esto yo lo veo presente en casi toda su obra, una influencia kafkiana, ¿no? De Kafka. Aunque ella, ya en su madurez, pues dice que con esa novela se podría haber hecho una mejor novela de misterio. Digamos, con ese planteamiento se podría haber llegado a una mejor novela de misterio. Su obra principal de este periodo, que sería Entre visillos, obra publicada en 1957, aquí ya comienza a ganar reconocimiento como escritora, al ganar, como hemos dicho, el premio Nadal, ser publicada por Destino en el 58. La crítica, pues, sobre esta obra suele decir que no es, y esto también se puede aplicar al cuarto de atrás, no es tan importante lo que pasa, no tan importante lo que pasa, sino cómo pasa y cómo lo cuenta la propia autora. Ese sería el elemento más destacado de la obra. Si queremos hablar un poco del planteamiento, que ya digo que supuso que la escritora alcanzase relevancia nacional y ya en parte internacional, pues el planteamiento sería una adolescente que se llama adolescente llamada Natalia, que es una de las protagonistas femeninas de la novela. Hay que comprender que Martín Gaite también ha tenido una profusa lectura desde ópticas feministas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pues bueno, volviendo al tema del planteamiento, esta protagonista, Natalia, se levanta en la cama y ve desde los visillos de la ventana, de ahí el título de la obra, una fiesta de carácter provinciano en una ciudad que para ella esa fiesta, ¿no? Dentro de ese ambiente provinciano, representaría la oportunidad pues de saltar como adolescente hacia la madurez, hacia el enamoramiento y asimismo hacia intentar evitar un futuro que podría presentarse como gris. Concretamente, y leo un fragmento de la novela, dice: descalza, se desperezó junto al balcón, había cesado la música y se oía el tropel de chiquillos que se desbandaban jubilosamente, escapando delante de las máscaras. Natalia levantó un poco el visillo, a los gigantes se le enredaban los faldones al correr, perseguían a los niños agarrándose la sonriente cabezota para que no se les torciese, y con la otra mano empuñaban un garrote. Las manos era lo que daba más miedo, arrugadas, pequeñitas, como de simio disecado, contra los colores violentos de la cara. El tamboril volvió a tocar mientras se alejaban. Hacia la calle del Sol se dirigían, por donde la riada de niños se iba desviando en torpes esguinces de una acera a otra. Detrás, los hombrecitos de la música, uno le daba el tambor y otros se agachaban a recoger perras y pesetas dentro de la boina. Natalia vio venir entre el barullo, sorteando chavales, a Mercedes y Julia con otra chica de beige. Se separó del cristal y se puso a vestirse. Claro, dentro de estas novelas lo que importa sobre todo es la atmósfera y el tono, la atmósfera en cuestión, que son más importantes que las anécdotas como las que acabamos de relatar que se van contando, ¿no? Otra de las características que presenta esta obra sería la sensibilidad propia de la autora, que es capaz de conectar con sus circunstancias, ¿no?
y con el tiempo en cuestión que se estaba viviendo, ¿no? Concretamente, la novela, uno de los méritos que tiene en relación a esta posibilidad de captar la atmósfera, ¿no?, de la España, ya digo, uno de los méritos sería que dentro de su capacidad de la autora para plasmar una atmósfera acertada dentro de su novela, conseguiría recoger muchas de las ideas, costumbres, frustraciones de la España provinciana de posguerra. Y obviamente el lector se vio reflejado en estas características y eso, qué duda cabe, propició parte del éxito de esta novela. Bien, otra de las historias recogidas sería la de Pablo Klein. Tampoco quiero enrollarme mucho más con esto, ¿no? Llega a una estación de ferrocarril, también de una ciudad de provincias, que mucha gente considera, especialmente los críticos, que esa ciudad de provincia sería la propia Salamanca natal de la autora. Klein sería hijo de un pintor alemán viudo y extravagante, que ha vivido allí algunos años de su infancia. Y en la búsqueda de esas memorias, lo que le lleva a aceptar el ofrecimiento de ser director de instituto de enseñanza media para hacerse cargo de las clases de alemán. Pero cuando Pablo llega al instituto, el director acaba de morir, lo que le deja un poco descolocado, sin saber qué partido tomar. Pero llevado por la inercia, decide quedarse en ese instituto y va entrando en contacto con el mundo abúlico, que se nos narra. Una de las características también de esta novela es la plasmación de la condición femenina, que esto es otro elemento presente en buena parte de las obras de Martín Gaite. Concretamente también se refleja, pues eso, chicas entre 16 y 29 años que empiezan a preocuparse por los chicos y que empieza a verse sobre ellas la amenaza de quedarse soltera, ¿no? Esto también lo plasma mucho la autora, también lo vivió ella misma, ¿no? Ese imperativo que había, sobre todo en el franquismo, de que todas las mujeres pues debían casarse, tener hijos, etcétera. Y cómo pues cada mujer, en concreto ella, aunque llegó a casarse y tener una hija, pues tampoco siguió, digamos, eso a pie juntillas, ¿no? Era una mujer, digamos, más liberada. Pero sí se refleja mucho en sus novelas esa temática, ¿no? Alguna de estas personajes de mujeres sería, por ejemplo, Rosmary, Alicia, que era huérfana, pero realmente la mayoría de las que se trata sí vendrían de buena familia y tampoco tendría especialmente grandes problemas, más allá de dar paseos, ir a bailes, etcétera. Y eso, aunque realmente este tipo de ambiente, de bailes, que también se ve en el cuarto de atrás, es el propio de la autora, que ya hemos dicho antes que era de clase media o media alta dentro de la época, ¿no? Pero claro, eso, como el ser humano es inconformista por naturaleza, pues le lleva a un círculo de monotonía y y intentar buscar de alguna manera en algo que esté fuera de lo cotidiano. Concretamente este Pablo Klein, del que estuvimos hablando previamente, sería la persona que viene de fuera, de la que se enamora la adolescente Natalia, de la que hemos hablado al principio, ¿no? O Elvira. En fin, otros personajes no vamos a entrar más, pero ese sería un poco el planteamiento y el desarrollo y los temas de la que probablemente es la segunda mejor novela de Martín Gaite, ¿no? Entre visillos. Que por cierto hemos dicho antes que esto era otra historia, esto forma parte, lo que quería decir con que era otra historia era que esto forma parte, digamos, de otra línea narrativa, la de Pablo Klein, que después se une a la de Natalia. No que sean dos historias diferentes, lo digo porque también se puede dar lugar a la confusión porque Martín Gaite tiene otras de sus obras son colecciones de cuentos, ¿no? Bien, volviendo otra vez, y no vamos a detenernos tanto en otras de sus obras para intentar llegar con
cierto desahogo al cuarto de atrás. Otra de sus obras antes de llegar al cuarto de atrás, por ejemplo, vale, no quiero escribir aquí, quiero escribir más atrás. Por ejemplo, Ritmo Lento, publicada en 1963, perdón. Las ataduras, que no llega a concluir. Vamos, si hablamos de Ritmo Lento, que fue una novela en la que la escritora invirtió unos cuantos años, narra un personaje inadaptado a su mundo y que asume las contradicciones de una sociedad y una época que no termina de aceptar. Pero, en vez de rebelarse, adopta una actitud completamente pasiva, exasperantemente o insoportablemente pasiva. Concretamente estaríamos hablando de David Fuente, que está recluido en Villa Julia, que es una especie de psiquiátrico, que se le llama desde un punto de, vamos, se le llama eufemísticamente casa de reposo, y allí también, como el cuarto de atrás, va rememorando su vida y la serie de sucesos que lo fueron llevando allí. David no parece estar muy loco, sino que simplemente reclama. Vaya, no se está escribiendo bien, ahora tampoco. No quiero escribir en cursiva, vale. David reclama, no parece, aunque esté en un psiquiátrico, hemos dicho, en Villa Julia, no parece estar loco, sino lo que reclama es su derecho a estar diferente, o su derecho a ser diferente. Pero ninguna de las personas que lo rodean, nadie, ¿no? Ni la sociedad, ni mucho menos, ni su familia, ni siquiera el personaje de Lucía Solano, que es la persona que lo ama, ninguno está dispuesto a permitir de ese enfoque, ¿no? Solo hay un personaje que se llama Magdalena, que es quien lo estimula para que no se rinda en ese enfoque, ¿no? Pero claro, el problema que hay aquí es que mientras que Magdalena, por un lado, sería una persona que no tiene que preocuparse por ganarse la vida, que tiene el sustento económico asegurado, David, que es hijo de un médico, no puede permitirse llevarse esa vida desahogada. Y eso es un punto de conflicto entre ambos personajes. Una de las características también que da cuenta de la continua reflexión que hacía Martín Gaite de sus novelas es que mientras que en la primera edición de la obra se le daba un cierre, en la edición que ella consideró definitiva se dejaba con un final abierto en el que el personaje de David está dispuesto a volver a reunirse con su padre, fruto de la desesperación, sin saber por dónde tirar, y le da un final bastante más patético que el original. Bueno, la tercera novela de la autora, ya nos estamos acercando al cuarto de atrás, sería Retahílas, que fue publicada en 1974. Hay que decir que aunque Carmen Martín Gaite nació en Salamanca, su familia, no recuerdo si era solo por parte de madre, pero su familia era de origen gallego, ¿no? Y esto se aprovecha para el planteamiento de esta obra de Retahílas. Concretamente, la novela comienza con el traslado a una aldea gallega de una anciana que solicita ir a morir a casa de sus mayores, pero que nadie de la familia ha visitado desde hace años. Y entonces se entabla un coloquio en esa casa entre Eulalia, sería uno de los personajes, Eulalia, una nieta de esa anciana que la ha acompañado y para quien aquel lugar tiene recuerdos de infancia y juventud, y su sobrino Germán, que acude después movido por pura curiosidad. El misterio que envuelve a esta aldea gallega
parecen apaciguar las horas de esa noche de agosto, donde sucede la trama de la obra, propiciando retahílas que se van hilando a forma de diálogo y que se enuncian para intentar frenar la llegada de la muerte y que se terminan cuando amanece. Bueno, una de las características de esta obra sería también, ya desde un punto de vista estilístico, ¿no?, el lenguaje. Y aquí empieza a experimentar algunas de las técnicas narrativas que pondrá o que dará lugar al cuarto de atrás, ¿no? Concretamente decimos que el protagonista es el lenguaje porque se sirve de la memoria de una mujer de 45 años y de un muchacho de 20 y pocos para confundir e ir superponiendo los tiempos narrativos de la novela en una parábola que va alcanzando toda la vida de la anciana, que es de casi un siglo, y se van intercalando hechos reales, anécdotas, identidades que se confunden además en su validez con evocaciones o recuerdos equívocos, hechos imaginarios, es decir, se empieza a mezclar ya lo imaginario, mezcla de lo imaginario y lo real, una de las características que también tendremos en nuestra obra, ¿no?, del cuarto de atrás, ¿no? Bien, llegamos ya casi al momento en el que publica el cuarto de atrás, pero antes hay otra novela que sería Fragmentos de Interior. Vale, no puedo escribir aquí ahora, Fragmentos de Interior. Esta fue escrita, a diferencia del cuarto de atrás, que se llevó pues, casi 3 años o 2 años y medio. Esto fue escrito solo en 3 meses, ¿no? Guiada por un ritmo prácticamente cinematográfico, un ritmo rápido de la acción. Otra me está escribiendo en cursiva. Guiado por un ritmo rápido de la acción. Muchas cosas van pasando muy rápido, ¿no? Se presenta la historia, ya digo, dentro de este ritmo rápido se presentaría la historia de Diego Alvar. Diego Alvar, que sería un escritor frustrado, aunque sí es un editor de libros de éxito de 45 años, que se ha separado de su mujer, Agustina. Y enamorado de una portuguesa hermosa, muy bella, que fue el amor de su vida y que le dio 2 hijos, Isabel y Jaime, de 20 años. Y ahora mismo viviría con Gloria, que sería una aspirante actriz. Dentro de este esquema o dentro de este planteamiento se le suma a este drama la aparición de Luisa, que se encarga de las tareas domésticas. Luisa llega a Madrid desde su pueblo buscando así a un cineasta que la sedujo durante un rodaje de exterior y se quitó de en medio. Luisa fracasa en su intento amoroso de recuperar a Gonzalo. Pero se da cuenta de otras cosas, de la solidaridad, de las miserias de la vida de los adultos y de la fauna tan diversa que hay en la gran ciudad. Al final, pues bueno, Agustina, hundida en el alcohol, que no encuentra consuelo por la pérdida de su marido, se suicida con una ingesta de barbitúricos. En esta novela, Fragmentos de Interior, una de las características principales sería el intento de plasmar la sociedad como una en la que la enfermedad mental predomina, donde todos parece que estamos más enfermos de lo que creemos y que cualquiera podría dar ese paso al suicidio, ¿no?, de un momento a otro. Y ahora sí llegamos al cuarto de atrás. El planteamiento del cuarto de atrás, ya digo, Martín Gaites, si vemos su producción, pues llega más allá de 1978. De hecho,
Lo que hemos estado recorriendo es solo esto, el comienzo de su obra narrativa, pero tiene una gran producción posterior. Si bien se acierta a considerar el cuarto de atrás como su principal obra, junto con Entre visillos. Nubosidad variable también es una obra reconocida, pero quizás no al nivel del cuarto de atrás. Bien, el cuarto de atrás, como hemos dicho, le valió el Premio Nacional de Literatura. Fue escrita en 2 años y medio, entre finales del 75 y mediados del 78. Una de las características sería que por primera vez recurre a la primera persona narrativa. Esto también tiene relación narrativa. Vamos a poner aquí el cuarto de atrás para marcar que estamos hablando ya de otra obra, el cuarto de atrás. Bien, como hemos dicho, por primera vez se vale de la primera persona narrativa. Esto tiene que ver también con lo que dijimos anteriormente, ¿no? Con su adscripción a tendencias renovadoras de los 60, 70, etcétera. Bien, la narradora es C, que es un alter ego de ella misma, ¿no? Es ella misma, ya una mujer pues madura, con una cierta carrera literaria, con una biografía a cuestas. Y claro, aquí entramos en el siguiente punto, ¿no? Que sería ¿a qué subgénero pertenecería esta novela? ¿Es un libro de memorias? ¿Es una narrativa tradicional? ¿Un reportaje? ¿Una novela de misterio? Podemos decir en buena medida que es de todo un poco, ¿no? Quizá predominando algo más el género de memorias, pero muy sui generis, siguiendo con una influencia aún en aquel periodo de Kafka. Realmente va pillando un poco de cada uno de estos elementos para elaborar su novela, ¿no? El planteamiento sería, ahora vamos a tratarlo de manera más elaborada, pero el planteamiento sería un misterioso, bueno, antes ya pasan 30 o 40 páginas, pero bueno, un misterioso visitante, ese hombre de negro que puede ser un reportero, que también algunos ven en él al diablo, alguien que viene de un mundo de fantasía. Recordemos así que hay una escena de la novela en la que el personaje de C ve un cuadro y ese parece ser que es ese hombre, ¿no?, del cuadro, este hombre de negro. Pues bien, aparece a medianoche a través de supuestamente una cita que tenían acordada y de la que C o Carmen se ha olvidado. Y eso le sirve de pretexto para ir elaborando una especie de coloquio o entrevista que es el cuerpo del libro. Ahí la visitante pues va reflexionando sobre, el visitante, con la excusa del visitante, le va contando a ese personaje, la autora, pues su vida, su obra y también reflexiones sobre muchos temas como lo fantástico, el azar, etcétera. Y en el final del libro pues se utiliza la técnica de no dejar claro si el sueño era real y lo real es el sueño, ¿no? Se deja con el elemento simbólico que lo tenemos aquí. Esto lo vamos a hablar después, con el elemento, vale, tenía por aquí, no, lo tengo también aquí, con el elemento simbólico de la cajita dorada. Pero ya digo, esto lo vamos a tratar ahora cuando veamos el libro con más profundidad. Entonces, si lo consideramos el cuarto de atrás, por seguir con la discusión sobre esto, que ya hemos dicho que es un poco de todo, ¿no? Pero si reflexionamos sobre si el cuarto de atrás es un libro de memorias o forma parte de la narrativa tradicional, que también tiene pequeños elementos, ¿no?, más vinculados al puro realismo, ¿no? Si se escribe
reportaje, si se escribe una novela de misterio o fantástica, ¿no? Podemos decir que el elemento que es más predominante sería el de una novela de memorias, ¿no? Que sería, como hemos dicho, el primero es a lo que más se suele escribir esta novela, ¿no? Un libro de memorias o una novela de memorias, ¿no? ¿Qué tratamiento se le da a la memoria? Normalmente por memoria lo que se entiende es eso, ¿no? La capacidad de la conciencia de recordar posteriormente situaciones, sensaciones o objetos del pasado. Pero claro, si entendemos que el cuarto de atrás es una novela de memorias principalmente, ¿de qué manera se entiende que utiliza la memoria? Pues bien, si la literatura de la memoria o la novela de memoria sería la reconstrucción, puesta en duda y transmisión de la historia pasada, el cuarto de atrás sí entraría dentro de esta característica, ¿no? Y uno de los elementos también que han hecho que la novela tenga mayor repercusión, y esto especialmente diría yo que incluso más en el exterior que aquí, ¿no? Sería cómo a través de la novela se van recuperando a la memoria acontecimientos fundamentales que determinan el modo de ser y pensar de los españoles, ¿no? Porque aquí también se sitúa, pues eso, esa novela publicada en 1978 como una novela eh, propia pues de la transición española, ¿no? Posterior al franquismo. Claro, entonces, en tanto que novela de memorias, esta obra del cuarto de atrás se podría presentar tanto como la recuperación del pasado privado de Martín Gaite, de la autora, como la recuperación del pasado colectivo de la sociedad española de posguerra. Y aquí es donde también la novela gana en trascendencia y no se queda simplemente en una reflexión o en una disposición de memorias de tipo intimista que solo le interesa a ella y a cuatro alrededor de ella, ¿no? Sino es ahí donde, en la medida en que la autora refleja una clase social y una época, la novela gana cierta trascendencia. Bien, yendo al punto 5, argumento y estructura por capítulos. Vamos a hacer una presentación más apegada a lo que se lee y después otra más apegada a lo que se puede extraer de la lectura de la novela, es decir, una visión más interpretativa de la novela. Bueno, recuerdo que todos estos documentos están disponibles en la plataforma o lo van a estar, y si alguno no lo está me lo podéis pedir sin problemas. Todos los documentos que voy utilizando pues están aquí referenciados, y si alguno no lo está me lo podéis decir sin problema. De hecho, aprovecho para decir que buena parte de esta locución ha sido basada en un estudio de Mauricio Vázquez, ¿no? Que es el mismo novelista y profesor de la Universidad de París. Lo que pasa es que, bueno, la he intentado simplificar un poco. Esto sobre todo referente al punto 4, no, al punto 3, perdón. Bien, siguiendo con la estructura de la novela. La novela comienza con este capítulo que se llama El hombre descalzo. Si queremos tener una visión, como hemos dicho, más... Este es un capítulo, los dos primeros son capítulos relativamente cortos, ¿no? La protagonista está en su vivienda, en su cuarto, no puede conciliar el sueño, la habitación está todo revuelta, porque una de las menciones que hace Martín Gaite era que ella ansiaba ganar su propia autonomía y su propia libertad para que las cosas no tuvieran que estar tan ordenadas y tan limpias y perfectas como le obligaban sus progenitores, ¿no? O sea, ella
digamos que el hecho de que esté todo desordenado ya lo asocia, es una especie de símbolo de ser libre, o por lo menos de ser autónoma, ¿no? De no tener que dar explicaciones a nadie de por qué está así, ¿no? Bueno, pues entonces la habitación es un caos, todo está revuelto y aprovecha, no de una manera especialmente consciente, se van, o sea, la manera en la que va presentando dentro del libro es como si todo fluyera de forma natural, sin tener así que advertirlo, sin que la narradora haga, digamos, ciertas interrupciones para que quede claro la estructura interna de la novela. Eso no lo hace, ¿no? Es decir, la estructura externa de la novela, concretamente los recursos que utiliza la narradora, no deja claro cómo se organiza esa novela. Eso forma parte también de la experimentación narrativa que estuvimos hablando de la década de los 60, 70. Pues bien, esta narradora empieza a recordar su infancia, tropieza con un libro de Todorov y promete escribir una novela fantástica. En fin, allí encuentra la cesta de costura, encuentra una carta de amor y parece que cae dormida sobre la carta. Esto es la interpretación, digamos, más apegada a lo que se puede leer. Si vamos a este estudio, ¿no?, de estos profesores, Rosario Gómez, Javier Gurpegui, dentro de este primer capítulo de la obra, se presentaría a C, que ya digo es Carmen, adicta a las pastillas, encuentra este libro y por eso ella promete, como hemos dicho antes, escribir una novela fantástica. Siempre en su ansia, digamos, que ya lo veíamos en otras obras como Entre visillos, en ese ansia de salir de la monotonía, de una cierta seguridad que le proporciona también pues pertenecer bueno, y haberse ganado ella la vida de esa manera, ¿no? Pero ser una persona, digamos, sin apuros económicos, vamos a decirlo así, pues esa ansia por escapar de la monotonía, pues siempre intenta buscar algo que cambie esa forma de proceder las cosas, ¿no? Silencio raro como el preludio de algo que va a pasar. Y siempre esa sensación de que lo mejor está siempre en esperar, ¿no? Y eso le lleva a la infancia, como hemos dicho antes. Tiene muchos elementos que, como dije al principio, recrean procesos psicológicos tal cual le aparecen, ¿no? Con pensamientos que otros podrían considerar banales o superficiales o poco importantes, como decir que C, que es el nombre de su inicial, también es el nombre de casa, de cuarto, de cama, ¿no? Todo ello escenario de su infancia. Aquí recuerda o cuenta, como hemos dicho antes, la carta de amor que le escribe un hombre descalzo de la playa. Era el tipo de cartas que anhelaba recibir ella. Pero ya, aquí es donde empieza el recuerdo con sus limitaciones. No todo lo podemos recordar, ni todo bien, ni sabemos al 100% si todo lo que recordamos es real o no, ¿no? No recuerda ni a la carta ni a su autor, ¿no? Y para añadirle más misterio, la firma se ha borrado. La técnica son siempre eso. Todos los recuerdos son pinceladas y el lugar donde se ubica, no hay referencias temporales y todo se ubica en espacios interiores. Lo que pasa es que ya digo que este espacio interior de su habitación o de su casa, bueno, ligeramente sale, ¿no?, para abrir al hombre de negro, etcétera. Funciona también a modo de marco narrativo, como sería una especie de historia, y dentro de esa historia va contando todos los recuerdos, todos sus pensamientos, todas sus reflexiones sobre la literatura que también hay, ¿no? Y bueno, ya digo, los espacios interiores principales, la habitación, el balcón. Bien, pues esa niña finalmente queda dormida y entra el hombre de negro, ¿no? El sombrero. En el sombrero negro, como presentación más esquemática, suena el teléfono, se despierta, lo atiende y un hombre recuerda que ha quedado para una entrevista, ya no recuerda nada, pero finge que sí lo recuerda, viste, se baja, ve una cucaracha, que es otro elemento simbólico que vamos a hablar después, ¿no? De la cucaracha. Entra el hombre y ahora Carmen, pues, empieza a hacer ciertas alusiones a que va a escribir una novela de misterio. Esto correspondería con el sombrero negro. Aquí, pues, va recordando
algunos elementos que son biográficos. Concretamente, hemos hablado de esta novela antes, ¿no? Comienza por la trayectoria literaria de C y habla del balneario de esta novela, ¿no? En el que el propio hombre de negro que visita a la autora, pues, aparte de servir como puro interlocutor, le va sirviendo también para entablar una conversación también sobre cómo podría haber escrito mejor, peor la novela, qué podría haber hecho, ¿no? Ya digo que, como dijimos al principio de este vídeo, dentro del cuarto de atrás, uno de los objetivos también era la reflexión sobre la propia técnica de la creación literaria, ¿no? Y esto también lo encontramos en este segundo capítulo, en su reflexión sobre esta obra, ¿no? De la primera, de la autora, la primera, el balneario, que también son o se mezclan con los recuerdos biográficos, ¿no? También menciona aquí esta beca de estudio de la que hemos también mencionado antes. En el balneario le sirve para hablar de ese amor imposible que conoció allí, de las miradas que se le que cruzaron, etcétera. Es curiosa la alusión del hombre de negro que empieza a cuestionar que la autora intente dar orden intente comprender todo. Esto, claro, ya ve, la literatura es un desafío a la lógica, no un refugio contra la incertidumbre. Ese intento que está también presente en la obra de la autora de cuestionar pues toda esa disposición de la información completamente lógica, coherente, que eso sí sería mucho más característico del realismo del siglo XIX, ¿no? Y por eso digo que ya es neorrealista al comienzo, pero cada vez le va dando mayor importancia al mundo interior y cómo ese mundo interior se entremezcla con el exterior sin que sea posible distinguir qué es exterior y qué interior. Bueno, aquí también otro elemento importante que no se menciona en ese resumen más pequeño, le viene a la cabeza los recuerdos de la niña novelista que fue, etcétera. Y luego ahonda en su amistad con una compañera de curso, hija de maestros, encarcelada por rojos, a los que admiraba, y con esto va a tener importancia en el tramo, en siguientes capítulos de la novela, La isla de Vergai, ¿no? que ideó con esta amiga de la infancia. Aquí empieza ya una novela más sentimental. Y bueno, primera referencia a la guerra civil, a su infancia, al periodo que la autora vivió en Salamanca. Recuerda también su primera juventud, de cómo vivieron así, pues ir al refugio, amenaza de bombardeos. Hace una alusión también a Carmencita Franco, que era más o menos de su edad, ¿no? Por quien tenía una visión de pena y de admiración. Hay mucha referencia también a actores de la época, directores, personajes célebres o famosos, sin más, ¿no? Aquí tenemos a Diana Darwin, que era una referencia de la adolescente de su época. Muchos de estos pensamientos son impresiones de adolescentes que desde un punto de vista aparente tampoco parecen tener mucha repercusión sobre si el pelo era mejor ondulado o no, como dice aquí, ¿no? Se imitaban los rizos y tiene una página o dos hablando de cómo lo interesante que era tener el pelo ondulado o ese tipo de reflexiones, ¿no? Bien, el capítulo 3. Ven pronto a Cunningham. Bien, como pincelada general, Carmen va preparando el té que le ofrece al hombre de negro y empieza a sacar el tema de los usos amorosos de la posguerra. Que esto después lleva a cabo a un libro de la autora sobre esta temática, ¿no? Bueno, le sirve para hablar de su infancia y su adolescencia, sobre su casa de Salamanca, posterior traslado a Madrid, y habla de Cunningham, que sería un lugar mágico en algún rincón de Madrid. También le sirve para reflexionar sobre el papel de la mujer española, sobre la influencia de la sección femenina en el franquismo. Y en la parte final del capítulo, pues vuelve a contarle al hombre de negro una historia, ¿no?
en una visión un poco más profunda, también para tratar los temas que se van comentando en la obra. Pues eso, comenta, como se ha dicho en el resumen anterior, su deseo de escribir un ensayo sobre los usos amorosos de la posguerra, su intento de retomar Entre visillos, esta obra de la que hemos hablado. Este intento de hablar de los usos amorosos da pie a que en 1987 escriba la obra Usos amorosos de la posguerra española. Bueno, al mirar al espejo le devuelve la imagen de la niña, de la joven que fue. Bueno, empieza, ya digo, a trazas así pseudo autobiográficas sobre la casa de sus abuelos paternos, la vivienda con dos criadas, ya digo que Martín Gaite era de buena familia, los sueños que tenía, muchos de ellos biográficos, que no parecen tener mayor trascendencia, por eso digo que en esta novela otra de las características que tiene es que plasma todo ese voz de la conciencia o hilo interior, ¿no?, que todos tenemos para ir pensando y combinando pensamientos que a lo mejor no parecen tener un orden muy lógico, pero que así es más o menos como transcurre la mente humana, ¿no?, sin tanta orden, sin tanto orden o sin tanto discurrir de forma lógica. Se reconoce la autenticidad en la forma de vida de la autora al decir que no traicionó a la niña y a la joven que fue. Y bueno, empieza a hablar pues eso de las conversaciones que tenía sobre la salud, la comida, la familia. Ya digo que la obra es muy fragmentaria en este aspecto, ¿no?, y que la única manera de asegurar cierta disposición es ese marco de la conversación o la entrevista que va manteniendo con el propio hombre de negro. Habla un poco de la vida que iba teniendo esa niña C, ¿no?, de una buena vida, como hemos comentado antes, hija de notario madrileño, de visitar modistas, de visitar el cine, el teatro, de comprobar cómo era el ambiente de Madrid, donde había más oportunidades de ocio, ¿no?, de esparcimiento, de cultura, de su vida cotidiana, de sus experiencias biográficas, etcétera. Recuerdo de su infancia con el cuarto de atrás, ¿no? Esta es una pregunta también que pueden poner por imitación a otras que han puesto otros años, ¿no? Aunque ya digo que este año es nuevo, es nueva esta obra en la PBAU, ¿no? ¿Por qué se llama esta obra El cuarto de atrás? Pues bueno, porque le recuerda a su casa de Salamanca, el único lugar donde se aceptaba el desorden, como hemos dicho antes, ¿no? Y la manera también de entender el cuarto de atrás de una manera simbólica, ¿no? No solo como un espacio físico dentro de su casa en Salamanca, sino también como una manera metafórica de referirse a un desván en el cerebro, a ese lugar en el que vamos acumulando ideas, pensamientos, recuerdos, etcétera, que no parecen tener una fácil clasificación, que no parece que nos sirvan para mucho o para algo, ¿no? Entonces el cuarto de atrás tiene esa doble lectura, el espacio físico donde ella jugaba cuando era niña, pero también, por otra parte, es el lugar dentro de nuestra psique, de nuestra mente, donde vamos guardando todos esos pensamientos, ideas, reflexiones, emociones, etcétera, que no parecen tener un lugar claro donde, donde acogerse o donde guardarse. Aquí también hace mención a, esto también lo hemos comentado antes, ¿no? La propia, el propio planteamiento de la vida de la autora, ¿no?, de cómo, de cuál era la idea oficial, ¿no?, o la ideología o el pensamiento que se propagaba desde la sección femenina del franquismo, que era hacer a las mujeres una buena ama de casa, dedicada a sus labores, al marido, a los niños, etcétera, y cómo ella no parecía encajar muy bien con
estereotipo de mujer, ¿no? Porque ella siempre ha sido una mujer muy libre. El desorden, vuelvo a repetir, el desorden siempre se ve en esta novela como una especie de símbolo de libertad, de no tener que estar atada a ninguna autoridad. El escondite inglés, cuarto capítulo de la obra. Ya digo que esto es como una primera aproximación y después la vemos con mayor profundidad. Vuelve a la sala después de haber preparado el café. Esto dentro de esta especie de marco narrativo, como estamos diciendo. El hombre espera con un grabado de Lutero, ya se asusta, le pregunta si cree en el diablo. Los folios que había dejado debajo del sombrero parece que han aumentado. Estos elementos así que parecen sacados de un sueño, que de repente hay una serie de situaciones o de hechos que desafían a la lógica. Esto está muy pillado también de Kafka, también de Lewis Carroll, ¿no? El de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, y de muchos otros autores que después han trabajado en el siglo XX estas técnicas, ¿no? Ella teme estar volviéndose loca, recuerda su viaje a Burgos de nuevo. Nuevos apuntes biográficos entremezclados con reflexiones. Burgos, la guerra, la posguerra, Franco, su muerte, el paso del tiempo. Aquí hay un elemento muy importante, como adelantamos previamente, para el final de la novela, ¿no? Que es la cajita dorada. Ya veremos por qué, ¿no? El hombre saca una cajita dorada, le ofrece unas pastillas que son para la memoria. Y ahí, que de ahí viene el título del capítulo, se traslada al momento en el que ella jugaba al escondite inglés. Suena el teléfono en la parte final del capítulo y dice que sí puede ser para él y le pide que diga que ya se ha ido de allí. Bien, reflexión un poco más profunda de este capítulo. Al volver de la cocina, ella piensa que el hombre de negro es una especie de interlocutor ideal, porque en la entrevista que está haciendo pues le está dando muy pie a hablar de lo que ella desea, ¿no? Sin ningún tipo de exigencia por su parte. Las píldoras que él le va dando, que también se mencionan en este pequeño resumen, consiguen evocarle recuerdos de su infancia y de su niñez de nuevo, ¿no? Ella ve pues esa analogía que hace entre el escondite inglés, que es ese juego infantil, y la manera en la que discurre el propio paso del tiempo, o más bien habría que decir la manera en la que ella percibe cómo sucede el paso del tiempo, ¿no? Aquí hace otra reflexión de la memoria, ¿no? Al volver la vista atrás, los recuerdos permanecen estáticos, como si los niños quisiesen quedarse en el momento, es decir, como si los recuerdos, como si para los recuerdos no pasase el tiempo, ¿no? Y aquí hace mención, pues, esto que en el fondo afecta a toda la novela, ¿no? La manera en la que el ser humano reconstruye su propia memoria con recuerdos fragmentarios, aislados, inconexos, que no parece fácil del todo determinar qué fue antes, qué fue después, y que si nos dejásemos conquistar por esa manera de ordenar los acontecimientos, pues daría como resultado, en el fondo, es una de las inspiraciones de la propia novela, daría como resultado, pues esta novela tan caótica aparentemente en su estructura externa como es El cuarto de atrás. El hombre de negro, que ya digo, que funciona también, le da pie a hablar a ella dentro de la entrevista, pero también va aportando ciertas reflexiones. Como él mismo dice, el desorden en que surgen los recuerdos son su única garantía. Vuelve con el tema que se ha mencionado antes, ¿no? De la sección femenina y demás, y de su ansia de libertad, ¿no? Pues cómo se criticaba tanto a la mujer que se consideraba fresca, loca, etcétera, que no seguía ese esquema de pues eso, casarse, tener hijos, etcétera. Y que si ella hubiese aceptado ese destino, pues le habría quedado pues el conformarse, estar casada y se acabó. Dentro de eso, pues lo bueno, desde un punto de vista medio mártir, era aguantarse, conformarse y aguantar. Y salir, escapar y fugarse estaban vistos como malos. Solo
ciertos personajes célebres en la historia y la tradición hispánica, como Don Quijote, Santa Teresa, etcétera. Para ellos sí estaría permitido ese tipo de fugas, ¿no? Que ella tanto anhelaba. Vuelve al libro este del que hemos estado hablando, de los usos amorosos de Carmencita Franco, la hija de Franco, y cómo surgió de una manera un tanto aleatoria esa idea, ¿no? O poco fundada, de cómo cambió su visión de la política, cuando era niña era simplemente como lúdica y no tenía nada que ver con lo que pasó después. Y después cómo se fue asociando la política con lo negativo, ¿no? Con cartillas de racionamiento, con comisaría de abastecimiento y transporte, etcétera. Y Franco siempre presente de manera omnipresente, valga la redundancia, ¿no? Esto es la lectura que han hecho críticos internacionales, siempre van por esta vía, ¿no? Que reducen de una manera demasiado descarada historia de España del siglo XX a franquismo, ¿no? Y todo siempre tiene algún tipo de relación con el franquismo, y a Martín Gaite, concretamente en el cuarto de atrás, la visión que se le ha dado es eso, una escritora de la transición que consigue plasmar los recuerdos de su infancia, adolescencia, juventud en un régimen autoritario, con progresivo aperturismo que tenía Franco, ¿no? O sea, que tenía el régimen franquista. Eso es, la crítica internacional siempre ha ido por ese camino. Bueno, y por último, pues jugando un poco con la implicación política que tiene la memoria, pues eso, que no era capaz de diferenciar la guerra de la posguerra. Bueno, vamos a otra parte bastante con una diferencia marcada, que sería el capítulo quinto, una maleta de doble fondo. Como hemos dicho, suena el teléfono de la protagonista de Escuelga y se da una conversación con un nuevo personaje, ¿no? Carola. Carola pregunta por Alejandro, que es como se llama el hombre de negro. No se comenta hasta el momento, hasta donde yo recuerdo. La protagonista, tal como lo había dicho el propio hombre de negro, no está en la casa. Carola duda y le cuenta su historia con Alejandro, confesando que hay unas cartas de amor dirigidas a Carmen en una maleta, ¿no? Carmen sí entiende todavía menos que antes, duda incluso de la asistencia de que se está dando la conversación y cuelga el teléfono sin que se quede claro si Carmen y Carola están hablando sobre el mismo hombre. Este planteamiento le sirve a la autora y al propio alter ego, que es su personaje protagonista y narradora, porque es una narradora en primera persona, como hemos dicho, le sirve para reflexionar sobre el amor. Primeramente hablando de las novelas sentimentales de posguerra, con muchos clichés, ¿no? Esmeralda, etcétera, y después para hablar de las coplas de Concha Piqué. Ya digo que hay un montón de dentro de la novela hay un montón de referencias a personajes famosos de la época sin ser especialmente célebres por sus méritos artísticos, literarios, científicos ni nada, sino personajes de la sociedad del momento, ¿no? Y aquí entraría, pues eso, Concha Piquer, ¿no? Y bueno, tanto en las coplas como en esas novelas, pues se contaría las historias de mujeres perdidas por amor, justamente lo contrario que predicaba la sección femenina, que era confórmate con lo que tienes, dedícate pues a tu casa, a cuidar a los niños, etcétera. Y eso había un contraste, una contraposición clara con lo que te contaban del amor, pues en todas estas novelas sentimentales, en las coplas, en las que había despechos, traiciones, infidelidades, etcétera. Bien, mencionando un poco lo que viene aquí, dice el efecto que en el contexto de la novela produce este episodio, sobre el que luego se vuelve, podría relacionarse con el distanciamiento brechtiano, con una buena parte de los referentes culturales populares que maneja la autora y la narradora. Los celos de Esmeralda basculan entre la parodia y el melodrama, algo característico de la novela rosa.
que opera dentro de una estética exacerbada de lo evidente. Claro, los propias Alejandro, ¿no?, le diría un chalet de Ciudad Lineal, que se parecería y se entremezcla con la novela que hemos mencionado antes, de Ritmo Lento, que es donde la propia C, Carmen, imaginó para su novela. O sea, que aquí hay una especie de mezcla, como se ha dicho, con una serie de referentes populares pues que manejan todo y que parecen algo paródicos, que no se pueden tomar del todo en serio. Aunque reitero que, aunque he querido hacer mención a esta idea, una más evidente es esta, ¿no? Una de las razones por las que se elige esta novela pues es un poco para plasmar la vida de la mujer en el siglo XX y concretamente aquí se atiende de nuevo a la contraposición que hay entre la vida real de una persona con sus sinsabores, con sus tensiones, con sus impulsos, etcétera, y después lo que te recomendaba, pues lo oficial dentro del franquismo, la sección femenina, la recomendación del tipo de vida calmada, resignada, etcétera, que debería seguir una mujer. Bien, el penúltimo capítulo, la isla de Vergay. Ya hemos comentado la isla de Vergay cuando estábamos hablando de la amiga de la infancia de C, de Carmen. Hablamos primero de este pequeño resumen, ¿no? Bueno, aquí se centra más en los recuerdos juveniles, sus años como actriz, le explica al hombre de negro cómo inventa con una amiga este nombre mágico, se llama Vergay, con las primeras sílabas de los apellidos de ellas dos, y es un lugar imaginario que serviría de refugio y como una especie de bandera de la libertad, que reitero que es una idea marco que recorre toda esta obra. Vuelven los recuerdos de la posguerra, etcétera, hay una tormenta de fondo, ella tiene miedo y él la tranquiliza. Esto aparece también, paradójicamente, un poco en varias partes de la novela, ¿no? Como ella aparece un poco como frágil y el hombre tiene un papel de tranquilizarla, ¿no? Que esto choca un poco con el mensaje de fondo feminista que tiene una parte de la novela. Bien, por hacer mención a algunos de los temas que aparecen en este capítulo, como hemos dicho, la isla de Vergay con su amiga de la infancia funciona como una especie de lugar de evasión. Siempre que hay algún problema de la índole que sea, siempre que no entiendas algo, siempre que algo te genera ansiedad, pues Vergay es como el, el lugar en el que estos problemas no tienen validez. Esta invención de la isla, que es como se origina a partir de las insatisfacciones de la vida diaria de estas dos niñas, le da pie a otra vez recordar otra serie de episodios de esta época. Nuevamente dentro de, vuelvo a insistir, ¿no?, dentro de esta reflexión sobre la propia técnica de creación literaria, pues aquí Vergay también funcionaría como como una manera de revivir, es decir, intentar plasmar o intentar sostener que la literatura sería una manera de hacer revivir una serie de vivencias reales o imaginarias, actuales o recordadas, y que precisamente la literatura tendría esa función. Es decir, la literatura no estaría encorsetada o no estaría limitada a plasmar simplemente la realidad, sino que podría ir más allá, a lo recordado, a lo imaginado, a lo soñado y sin los límites impuestos por la realidad. Que esta otra manera de verlo sería que mezcla las vivencias internas exponiéndolas como hechos externos, ¿no?, de la propia realidad. Bien, el capítulo de cierre, el cuarto de atrás, sería la cajita dorada.
Bueno, el hombre de negro desaparece de la narración, aparece la hija de Carmen, entra en su habitación y la ve que está dormida en la cama. Encuentra la hija, la cajita dorada, pero Carmen ahí no le da importancia al objeto. Pueden aparecer diferentes elementos que encontraba al comienzo del libro, la carta azul, la cucaracha, las estrellas, que supuestamente esto ya formaba parte del sueño. Y por último, Carmen encuentra dónde estaba ese libro de Todorov que da origen supuestamente a la narración del cuarto de atrás, ¿no? Con lo que juega con la ambivalencia, con la ambigüedad de hasta qué punto lo que soñó lo soñó y hasta qué no soñó y cómo se relaciona lo soñado con lo real. Como hemos dicho, este último capítulo sirve de cierre, vuelve a la realidad. Esta ya la que normalmente no tenemos duda, la que no se mezcla con lo onírico, con el sueño. Pero aquí es donde se puede defender también que esta sea una novela del misterio, ¿no? Porque muchos de los elementos soñados, como hemos dicho antes, ahí el final circular, muchos de los elementos soñados pues aparecen en la realidad. Concretamente con la cajita dorada. La pregunta que se abre ¿es la cajita dorada el regalo de un anónimo visitante que ha ejercido la función de narratario ideal? O sea, de quien se dirige la narración, narratario. O abriendo la cajita y tomando una de sus píldoras, entraremos de nuevo en la dimensión de la memoria. Recordemos que la autora con estas píldoras empezaba sus evocaciones de la memoria. Entonces, claro, se intenta jugar con la ambigüedad de si lo relatado fue un sueño o si lo que consideramos real realmente también formaría parte de ese mundo del sueño. Porque al fin y al cabo la cajita dorada sigue existiendo en la parte final de la obra y se deja abierta la posibilidad de que si tomase Carmen, como personaje, una de esas píldoras, pues pudiese entrar de nuevo en esa dimensión de la vocación de su niñez, infancia, adolescencia, etcétera. Bien, con esto habríamos cumplido con el punto 5. Ahora vamos con el punto 6. Ya muchos de ellos lo hemos ido tratando aquí. Vamos a hablar especialmente de la simbología, que parece que es lo menos abordado. Bueno, temas, la soledad, en muchos casos, pues es cierto, aunque no consideraría yo que es el tema principal de la obra, pero sí es cierto que ese ansia de... En la novela de Martín Gaité hay siempre una sed, como ella misma dice, de diálogo. Y esa sed de diálogo muchas veces no se puede saciar porque no hay interlocutor, ¿no? Y esa necesidad de contar a alguien algo propicia en parte pues la disposición de este narratario del hombre de negro, algo que se aplicaría a la vida misma de la propia autora y en parte de todos nosotros. Después los elementos fantásticos entremezclados con la realidad, esto más que algo perteneciente a un tema, sería algo perteneciente a la ambientación. Lo fantástico se entremezcla sin ser propiamente una novela de fantasía, como dice la propia autora que es por la influencia del libro de Todorov al comienzo, pero sí que hay elementos simbólicos, esto la cucaracha, el hombre de negro, el espejo, ¿no? Que es el que propicia ese hombre de negro, que el hombre de negro aparezca, la isla de Vergai, en fin, hay muchos elementos fantásticos entremezclados con lo que parece que es la realidad. Esa conversación, esto, vuelvo a insistir, recuerda mucho a Kafka, ¿no? Que fue quizá el primero que lo empleó de una manera sistemática y exitosa en literatura. Kafka, que siempre, por supuesto, hay antecedentes, pero Kafka sería probablemente uno de los más representativos, ¿no? Personajes, ya lo hemos mencionado, realmente la acción es casi nula. La acción propiamente es una especie de marco narrativo que sirve como excusa para ir presentando elementos diversos, principalmente de memoria, ¿no? Esto es lo que algunos conocen, esta mezcla que hemos estado hablando de lo que algunos conocen como intertextualidad, que de esto
También tenía preparado aquí otro texto, aunque tampoco voy a meter mucho en este asunto, ¿no? Con el tema de la intertextualidad, de cómo se van incorporando varios niveles de escritura dentro de una misma. Voy a buscar exactamente dónde se hace mención. Bueno, tampoco quiero meterme en esa historia, que sería lo mejor para otro vídeo diferente. Bueno, como hemos dicho, Carmen, de la que podríamos hacer una descripción pues externa, interna, etcétera, pero a la que se da muy buena cuenta durante la novela, que ya digo que funciona a modo de alter ego de la propia escritora, aunque como he dicho a lo largo del vídeo, con algunas omisiones que pueden tener cierta relevancia, porque no todo lo importante que pasa en su vida se cuenta en la obra. El hombre de negro, que funciona a modo de narratario, como hemos dicho aquí. Algunos ven en la función del hombre de negro una especie de psicoanalista, porque al fin y al cabo le va dando pie a que ella vaya hablando sobre su propia vida dentro de la obra y de sus propios temores, inquietudes, emociones, etcétera. Y después, sí, la llamada de Carola hace que el hombre de negro, que en principio no tenía ninguna connotación negativa, pues despierte alguna, ¿no? Y empieza una especie de sospecha sobre si el hombre de negro vendría a ser ese elemento ideal de interlocutor que ve C durante la novela en varios momentos. Después que se le llame hombre de negro, aunque se sobreentiende, aunque no queda 100% claro si es Alejandro o no, pues también tendría esa evocación simbólica de ser como alguien malo, oscuro, ¿no? El diablo, etcétera. También tiene un papel principal, como hemos dicho, por las pastillas que consiguen, pues, avivar las memorias. Y Carola, que es el único personaje dentro de esa especie de marco narrativo, que ya digo que tampoco está muy claro, no es como otras recopilaciones de cuentos clásicos, etcétera, ¿no? Como de Camerón, etcétera, que se tienen un marco narrativo claro y que queda una distancia muy separada entre lo que es la historia, dentro de la cual se van contando varias historias y queda muy claro qué pertenece a la historia marco y qué pertenece a la historia objeto. Pero aquí no, aquí todo está entremezclado. Aquí le va hablando la escritora, los recuerdos se entremezclan, hay elementos simbólicos o fantasiosos que tampoco se sabe hasta qué punto son reales o no, y se juega con esa ambigüedad, nada queda del todo claro. Pues ya digo, Carola, que este personaje que con su llamada pues nos hace sospechar algo más de las intenciones del hombre de negro, se puede considerar un personaje de folletín, como dice ahí, ¿no? Le permite conocer otra imagen del interlocutor. Y bueno, Carola pues también le hace recordar bastantes cosas a la propia autora, ¿no? Y aquí es donde se mete, como hemos dicho, esta novela, cuando tocamos este punto, pues es una novela que tiene un punto de misterio, tiene un punto de libro de memoria, tiene un punto de reportaje. Aquí concretamente entraríamos en esa parte de misterio, ¿no? Con la llamada de Carola, que algunos ven también como si fuera el propio personaje protagonista doble o desdoblado, ¿no? Y para apoyar esta interpretación, pues las propias tres primeras letras, y ya sabemos que la autora jugaba mucho con que el inicial de su nombre comenzaba también por C, ¿no? Con lo de casa, cuarto, etcétera, pues Carola también, qué casualidad, empieza por Car, con lo cual alimenta esta interpretación de que sea un desdoblamiento de la propia autora, ¿no? En la llamada. Ahora, los símbolos utilizados, y con esto vamos a concluir este pequeño comentario de la obra. El espejo juega un papel importante, permite el desdoblamiento de la imagen de la protagonista, que se ve reflejada, y al mismo tiempo la lleva a retrotraer, perdón, el pasado.
Así ve a la niña, al adolescente, etc. El espejo haría el papel de voz de la conciencia de la propia narradora. El sombrero negro es uno de los primeros elementos que tiene un doble sentido dentro de la novela. Ten en cuenta que el hombre deja el sombrero sobre los folios y después los folios aumentan de tamaño, como hemos comentado antes. O sea que es un elemento de misterio, de ficción, sin que quepa una explicación lógica de la función que realiza. Algunos ven en la función del sombrero la de mediador, ¿no? Como un elemento mediador entre la voz de la protagonista y su memoria. Al mismo tiempo, esta manera de aumentar los folios sería, pues, una manera de simbolizar cómo esa propia entrevista, conversación con el hombre de negro, la lleva a aumentar la propia extensión de su novela. Cuando la novela empieza a tener más páginas, realmente lo que está intentando evocar es el propio proceso, de ahí lo de intertextualidad, ¿no? Esa mezcla de líneas de la escritora, la protagonista, los sueños de la protagonista, todo ello entremezclado sin que se sepa bien separar cada una de esas tres esferas de realidad. Pues aquí lo mismo, la propia autora, mientras que va haciendo este ejercicio de introspección, va aumentando su propia novela y digamos que dentro de la novela aumenta los folios de la misma manera que en el soporte en el que están escritos va aumentando. Es decir, la novela que está dentro de la novela aumenta su extensión, igual que aumenta la extensión la novela misma. No sé si se entiende. Bien, la cucaracha, que es un elemento que aparece al principio, ¿no? Sería como, por lo menos tal como yo lo interpreto, sería como un símbolo de lo inesperado, de lo que se escapa al control, ¿no? Esto también tendría una lectura bastante psicoanalítica, ¿no? Sería un elemento de descontrol y que aporta miedo, desprotección, algo poco controlable. Y el hombre de negro, que ya lo dijimos aquí, ¿no? Cuando estuvimos mencionando de pasada el tema del feminismo y cómo el hombre sirve para protegerla, pues precisamente en ese elemento el hombre de negro funciona a modo de protección que rescata a la protagonista de la cucaracha. Claro, ahora si la cucaracha la entiendes como que está representando, como dice aquí, la pérdida de la memoria, lo que no controlas, pues entonces el hombre de negro no la protegería literalmente del insecto, la protegería del miedo a la pérdida, a lo descontrolado, en parte el miedo al olvido, porque en este caso si la novela está siendo basada sobre todo como una novela de memorias, lo más contrario a la novela sería el olvido, que sería como la destrucción de la propia novela. Pues ahí la cucaracha representaría eso, representaría el miedo, el descontrol a que todo se vaya al garete. Concretamente en este caso el olvido sería lo que llevaría a la destrucción a la propia novela. Pues otros elementos, la cajita dorada aparece cuando el hombre de negro le da estas píldoras de colores que hay dentro, que evocan y avivan su memoria, ¿no? Pero a su vez hace que cada vez quede más desordenada, que no siga una estructura lógica. También tiene una función de amuleto y también tiene la función de mezcla, de intertextualidad, de no saber exactamente, de que sean uno de los elementos que perviven en el mundo real de C, pero que al mismo tiempo forman parte del sueño. Otros elementos menos importantes, pero ya que están aquí los vamos a mencionar, la cesta de costura, que representaría como la creación literaria. A medida que se van enhebrando los hilos, pues de esa misma manera se va enhebrando la propia novela, que es una especie de mezcla, igual que los hilos de historias, recuerdos, sueños.
La letra C, que ya hemos comentado antes cuando hablamos del personaje de Carola, que lo tenemos aquí, ¿no? Hablamos de la simbología de la letra C. Coincide en la letra C, pues eso, casa, cuarto, cama. Dentro de este micromundo, eso, la casa representa una especie de centro del mundo y de todo, ¿no? Sería el lugar desde donde la narradora protagonista, que es C o Carmen, ve el mundo. Y todos los elementos, muchos de los elementos principales de la novela, Carola, cucaracha, cuaderno, Carmencita, cuadro, cajita, cesta, todos empiezan por C, que es una manera también de representar simbólicamente que la autora, en este caso que la narradora, toda la realidad la está viendo desde su propia perspectiva subjetiva. ¿No? Es una manera de simbolizar que toda la realidad de la novela la está viendo desde su propio punto de vista completamente subjetivo. Por último, Cunningham, como ese lugar imaginario que simboliza la ansia de libertad de la protagonista para escapar de la realidad con la que la autora sueña, con interés por lo desconocido, el escondite inglés, simboliza ese juego de niños, en fin. Estos son elementos quizá con menos importancia. Con esta referencia voy a cerrar el comentario a la obra. Espero que sea de ayuda. Hasta cierto punto, sin meternos, digamos, en estudios y artículos universitarios, no hay nada del estilo, por lo menos que yo haya visto hasta el momento, dado que es una obra que en los estudios de la literatura del siglo XX, por lo menos a nivel bachillerato, no se le suele dar una gran importancia y lo podéis comprobar por vosotros mismos, y espero que este vídeo pues pueda ser de ayuda para preparar esta obra en caso de que os sea necesario. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos pronto. Hasta luego.